¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, conocido por su amor infinito, elige no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante sobre el amor divino. Aunque vasto e incuestionable, Dios permanece firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios abarca a todos, sin importar género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras confirman esto en 1 Timoteo, capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que parecen estar lejos de esta salvación? En el video de hoy, revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que pueden no alcanzar la salvación. Es vital prestar atención. Muchos de nosotros podríamos estar inadvertidamente bajo obstrucción en nuestro camino hacia la redención. Por lo tanto, permaneced vigilantes y reflexionad. ¿Alguno de estos perfiles resuena con tu camino espiritual? La respuesta podría ser clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y la salvación misma. Invito a todos a tomarse un momento para ver este video completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ustedes, sus familias y amigos. Antes de adentrarnos en el corazón de este contenido, les pido amablemente que muestren su apoyo. Denle me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada acción de ustedes ayuda a difundir el Evangelio, llegando a más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados fieles, enfrentamos una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que asisten diligentemente a la iglesia. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, la ofrenda de diezmos, tener un título cristiano, hablar piadosamente o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. La Biblia en Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 22, nos trae la severa advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán que realizaron milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Este mensaje es una invitación para cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntate a ti mismo, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y seríamos dignos, vestidos con su justicia, sin mancha ante Él? Contemplar esto no es solo importante, es esencial para nuestro camino espiritual. Siéntete bendecido de estar aquí participando en este video en un momento tan crucial como lo recuerda 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas. El primer grupo está formado por los incrédulos. Pero, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser salvo de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra forma de alcanzar la salvación excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido pasaje de Juan 3:16 destaca que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Juan 5:40 establece que algunos se negaron a venir a Jesús para tener vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvos, excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la buena apariencia o incluso la familia o los amigos. Somos salvos solo por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas son los hipócritas.
Jesús se dirigió directamente a estos individuos en Mateo 23:3. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Los domingos se presentan en la iglesia con vestimenta adecuada, levantando manos santas a Dios. Sin embargo, los fines de semana se comportan como cualquiera en entornos mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando a la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están en la puerta del reino, pero no entran e incluso impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y menospreciaba a los demás. En contraste, Jesús alabó la actitud humilde del recaudador de impuestos que, consciente de sus pecados, suplicaba por la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que la salvación viene por gracia a través de la fe, y no es algo que podamos lograr o jactarnos de ello. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son los apóstatas. 2 Pedro 2, 20-22 habla claramente sobre ellos, diciendo, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto subraya la seriedad de apartarse del camino de la verdad después de haberlo conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Como describe Proverbios, el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cieno. La Biblia nos muestra la imagen de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y vuelven a ellas. Una cerda lavada sigue siendo una cerda. Estas son personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadero yo, regresando al mundo y sus tentaciones, porque en realidad nunca tuvieron fe. La siguiente categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación. Esto se considera el pecado imperdonable. Por lo tanto, es crucial tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo. Evita las bromas, asociaciones o grupos que hablen despectivamente sobre el movimiento del Espíritu de Dios, ya que esto puede llevar a cometer este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son aquellos que ya han muerto. Es común que muchas personas busquen a pastores y líderes religiosos pidiendo oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible mientras se está vivo. Después de la muerte se vuelve completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no está respaldada por la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en vida, y es por eso que es crucial entregar tu vida a Jesús. Amigos, espero que ahora puedan entender que algunas personas pueden no ser salvas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, incluso cuando aún éramos pecadores. Después de este supremo sacrificio, si alguien elige no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. En conclusión, les pregunto, ¿han aceptado verdaderamente a Jesús como su Señor y Salvador? Si no,
Este es el momento ideal. El arrebatamiento es un tema amplio. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y conquistado. Este video explicará en detalle qué es el arrebatamiento. Les pido que sigan atentamente, ya que fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor sobre el arrebatamiento de su corazón. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras donde Dios elimina a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, allanando el camino para que su juicio justo sea derramado durante el periodo de tribulación. Es importante señalar que la palabra arrebatamiento no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman la ocurrencia profetizada que llamamos el arrebatamiento. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el arrebatamiento. Estas enseñanzas han generado una variedad de opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa pero errónea asociada con el arrebatamiento es que muchos creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no apoyan esta opinión. La Biblia establece claramente que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Aclararemos algunas diferencias clave entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a aquellos que quedaron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás y reinar por 1000 años, como se informa en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El arrebatamiento, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos sean eliminados de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresa con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, según Mateo 24:27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se hayan cumplido ciertos eventos proféticos del tiempo del fin. Esto significa que el arrebatamiento precederá a la segunda venida. Existen diversas interpretaciones y escuelas de pensamiento respecto al concepto del arrebatamiento, pero la Biblia sigue siendo la fuente de información más válida y precisa sobre este evento del tiempo del fin. Un error común sobre el arrebatamiento es la idea de que está destinado solo para personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Cristo Jesús. Puedes ser un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, temo que podrías quedarte atrás en el arrebatamiento. La Biblia ofrece gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que ha fallecido y era un fiel creyente en Jesucristo, te traigo buenas noticias. Ellos resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el arrebatamiento. Esta es una razón de gran aliento y alegría. Ahora podrías preguntarte, ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? ¿Cómo puedo prepararme para este gran evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré cómo prepararse para el arrebatamiento. Una forma de estar listo es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8,
pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, amados, dedíquense a las cosas que construyen su fe y los motivan a vivir una vida recta. No dejen que nadie los desanime de la necesidad de vivir en fe y rectitud. Asegúrense de no solo hablar de pureza, sino también vivirla como el Señor les da gracia y sabiduría. Otra forma de estar preparados para el arrebatamiento es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas mientras se vive en preparación. Es crucial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo. Cada creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un obrero que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar correctamente la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, entender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parecer excelentes, se desvían de la sincera verdad de la palabra de Dios. Una lección que es demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. Más a menudo, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera simple para que todos puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Otra forma importante de prepararse para el arrebatamiento es permanecer en una comunidad de verdaderos creyentes. Proverbios 27 nos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial. Como dice el popular refrán, hay seguridad en números. La Biblia nos anima a no descuidar la reunión con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es de Dios, sino más bien un truco del enemigo. La cuarta forma de prepararse para el arrebatamiento es orar por guía y fortaleza. Mientras vivimos en estos últimos días, la oración es una de las formas en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en momentos en los que nos sentimos solos en este viaje celestial. Ora al Señor por guía y fortaleza, porque nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipo del Señor no desfalleceremos. En conclusión, al tomar medidas para prepararse para el arrebatamiento, recuerden que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el arrebatamiento, pero hemos sido advertidos y enseñados a estar atentos a las señales de los últimos tiempos. Jesús mismo nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de permanecer vigilantes. En los últimos días, Jesús habló sobre estos eventos. Por lo tanto, a medida que estas señales se manifiesten en nuestros días, sería sabio prestar más atención a las Escrituras que nunca antes. Es crucial que nos enfoquemos en las pautas que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestras vidas en los últimos tiempos. Como dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. En este video compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana diaria. El primer consejo de Jesús, que se encuentra en Mateo 24:46, nos dice que seremos bendecidos si se nos encuentra haciendo sus mandamientos cuando Él regrese. Jesús, al guiar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad radica en ser hallados haciendo así cuando el Maestro regrese. Prometió que al regresar, esos siervos fieles serían bendecidos. Pero, ¿qué significa ser hallado haciendo así? ¿Qué exactamente debe estar haciendo el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Permanecer seguros en estos últimos días significa ser hallados cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que nos ha encomendado hasta su glorioso regreso. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos para ser hallado. Haciendo así significa estar activamente involucrado y dedicado a la misión encomendada, llevándola a cabo con excelencia mientras vivimos en sincera anticipación del inminente regreso de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han encomendado incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado a todos los que han puesto su fe en Jesús para que estén activos en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso con difundir el mensaje del reino de Dios a las aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, sin importar los obstáculos y desafíos que encontremos. Hacer discípulos. Además de difundir el Evangelio, Jesús nos encargó hacer discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28 horas y 20 minutos,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy en día, la necesidad de discípulos es inmensa y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Hay una necesidad urgente de obreros dedicados en el reino de Dios hoy, mientras nos esforzamos por ayudar a las personas a acercarse más a Dios, amarlo, servirle y presentarlo. De hecho, estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a ser hallados haciendo así en el momento del regreso del Señor. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre una alta vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos desvíen del verdadero camino. Como dice Marcos 13:33 en la versión amplificada, estad en guardia, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en la oración. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre una alta vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos desvíen del verdadero camino. Como dice Marcos 13:33 en la versión amplificada, estad en guardia, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en la oración. Amados santos, debemos permanecer siempre vigilantes, no sucumbiendo al sueño espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En el lugar de la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para navegar los desafíos de estos últimos días, escapando de trampas y engaños. Los desafíos actuales exigen que tú y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración diaria. Pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Entiende que es crucial orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que desea que tomes. En este momento, comunicarte con Dios nos proporciona una ventaja contra los numerosos planes de Satanás. Muchos cristianos aún no se han dado cuenta de que el mundo está cambiando diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está comprometido a desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerda, él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús a estar conscientes de su regreso. Dormir en la búsqueda de mantener nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo vital. Estar atentos y alertas porque no sabemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13:35-36 dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sea que viniendo de repente, os halle durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual. Por lo tanto, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. No conocemos el momento preciso del regreso divino. Permanecer espiritualmente despiertos y alertas es clave para no ser sorprendidos y estar listos para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos últimos tiempos, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados respecto a las cosas del reino de Dios o el inminente regreso de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, porque no conocemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Cada creyente es alentado a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar activamente comprometidos en proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifique y rechazando cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21:34-35. Nos advierte severamente que tengamos cuidado para que nuestros corazones no se carguen de disipación y las ansiedades de la vida, porque ese día puede venir sobre nosotros de repente. Como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días.
Recordamos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia antes de ser destruidos. La Biblia relata que antes de estos eventos, las personas estaban tan absortas en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy estamos en una situación similar, con muchos olvidándose gradualmente de Dios y volviéndose hacia las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de influenciadores, medios de comunicación e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos podrían desviarse, no necesariamente por el pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por lo tanto, es necesario estar vigilantes ante las presiones que debilitan la fe de otros. Aunque enfrentamos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios, independientemente de las circunstancias. No dejes que la ansiedad te aleje de tu fe. Más bien, deja que tu fe te libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del mismo Señor Jesús, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, vivimos en tiempos difíciles. En los últimos días, las personas se volverán egoístas, codiciosas, jactanciosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, brutales, no amantes de lo bueno. Traidoras, impetuosas, vanidosas, amantes de los placeres más que de Dios. Mantendrán una forma de piedad, pero negarán su poder. Debemos evitar a tales personas. Esta guía es muy clara. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una apariencia externa de piedad, pero que en realidad viva de una manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o avales son reflejos directos de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos al futuro con esperanza y anticipación por el regreso del Señor, debemos aferrarnos firmemente a nuestra profesión de fe y luchar celosamente por la fe que se nos ha confiado. Permanezcamos estables, firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron sus vidas para agradarlo. En Apocalipsis 22:12, se dice, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». ¿Has pensado en lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál sería la única cosa que preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu visión de la vida cambia radicalmente en ese momento exacto. Nada más parece importar excepto una cosa esencial, Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que en medio de todas nuestras búsquedas mundanas y logros, es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su obra en la cruz, lo que tiene un significado genuino. Únete a mí mientras profundizamos en este mensaje profundo y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la certeza de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que le prestes toda tu atención. No dejes que nada pase desapercibido. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué puede suceder después de este momento. Como se destaca en Gálatas 6:14, nuestro mayor orgullo debería residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas mundanas y ambiciones pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que enfrenta un encuentro con la muerte, ya que ofrece un paralelo sorprendente con nuestras propias vidas. Considera a un empresario que planificó meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Al enfrentar su muerte inminente, mientras su vida se despliega ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante. Pierde su valor. La búsqueda implacable de la riqueza deja de dominar sus pensamientos y su pasión por su equipo de fútbol favorito se desvanece en comparación. Su amado hogar, una vez visto como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, esto es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las que nos esforzamos y a las que damos tanta importancia, al final, no tienen relevancia ante la eternidad.
El dinero, las posesiones materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros en comparación con la pregunta fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, porque juega un papel crucial en la determinación de nuestro destino eterno. Es esencial tomar esta lección en serio, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal dirigidas se desvanecerán como humo. En el fondo sabemos esta verdad, pero a menudo no damos prioridad a nuestra relación con Dios. Perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos, no debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sirva como un llamado a despertar, alentándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe un lugar llamado purgatorio? ¿O simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9 nos invita a dirigir nuestra mirada a Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se erige como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. En nuestra vida diaria, estamos constantemente distraídos y tentados a desviarnos del verdadero significado de la cruz, seducidos por el atractivo de los logros mundanos, envueltos en la búsqueda de ganancias personales y atraídos por los placeres fugaces de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz ante la eternidad. Estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. Se destaca como el elemento central que diferencia a los que se pierden de los que se salvan y sirve como la base para el perdón de los pecados. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo un llamado firme. Fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos una miríada de distracciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante de no perdernos en las trivialidades e ilusiones pasajeras, sino de buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a enorgullecernos de nuestras acciones y justicia personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas acciones, nuestra amabilidad, amor, responsabilidad con las cuentas, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia. Se nos elogia por nuestra justicia moral y cumplimiento de la ley, llevando a muchos a creer que son realmente buenas personas. Esta mentalidad es común entre muchos alrededor del mundo, incluidos aquellos que no creen, sin darse cuenta de su propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que se derivan de ella. Muchos desconocen lo que Romanos, capítulo 3, versículo 23, intenta enseñarnos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O nuevamente en Romanos 6:23, donde se lee, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño engaña a las personas, dándoles una falsa percepción de justicia, manteniéndolas alejadas de la salvación hasta que sea demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, visto solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad perturbadora. Cada persona, sin importar cuán respetada por la sociedad o considerada virtuosa, es un pecador a los ojos de un Dios santo. Muchos se sorprenden por esta firme evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de ser etiquetados como pecadores. Prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia. Así, el mensaje del Evangelio se vuelve ofensivo para ellos y difícil de comprender. Una verdadera piedra de tropiezo.
Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención les parece una tontería, un concepto insignificante que es fácilmente descartado. Muchos buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y justicia moral, creyendo que tales acciones loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Son seducidos por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación a través de sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia justicia no es suficiente para redimirnos. No es necesario buscar más ejemplos para darse cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo actual. Simplemente toma un teléfono inteligente y navega por Internet para encontrar la hostilidad que permea el planeta. Observamos un aumento sin precedentes en asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo más que en cualquier otro momento en los últimos 90 años. Se han perdido más vidas en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y en la última década solamente, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron discapacitados debido a los conflictos. Dada esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el arrebatamiento sucede primero o dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja de lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario o estatus social, seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino cuán preparado esté tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este momento. Arrepentirnos y ser firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de los lazos de corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor por Dios se convierta en nuestra motivación principal y nos otorgue certeza sobre nuestra eternidad. Amén.